Vamos a dar inicio a esta sesión del sábado, una de las sesiones que ya está más cerca del final del diplomado. Suele suceder que el tiempo pasa muy rápido y de repente nos encontramos con esta circunstancia. Apenas ya sentimos que hemos agarrado el ritmo, uy, ya se va a acabar. Entonces, eso les quiero pedir, enfatizar que pidan a la formación lo que necesiten. Ahora es cuando. Puede ser ahora mismo, puede ser en las horas siguientes, pero así me dan disposición también a mí para preparar algún tipo de material, contenidos, etcétera. ¿Alguien quiere decir algo al respecto? ¿Cuándo acaba el diplomado, Emilio? De este lunes próximo al siguiente. O sea, nos quedan 3 sesiones más. La del lunes próximo, la del sábado próximo y la del siguiente y último lunes. Ok. Está bien. Se fue muy rápido. Ay, sí, se fue rápido. Así es, así. Creo que eso significa que no ha de haber estado tan mal. No ha de haber estado tan mal, porque lo que se goza, se disfruta, siempre pasa volando. Sí, sin embargo, me agobia la cantidad de material. O sea, como que ¿cómo me organizaré para terminarlo? Sí. Porque creo que hay bastante información todavía como para continuarle por nuestro camino. Bueno, podemos hacer una previa. Si alguien quiere contar algo, compartir ahí cómo se está encontrando con esta Hola, hola. ¿Ya se me escucha mejor? Sí, ahora bien. Ahora bien. Ahora bien, buenísimo. Bueno, pues de todas maneras voy a apagar mi cámara. Bueno, compañeras, dado que ya se escucha bien, ya se solucionó el problema, pues ustedes me avisan, ¿no? Para volver a irme, ¿vale? ¿Todas me están recibiendo bien? Mejor que hace rato, sí. Un poco mejor. Mejor que hace rato. Bueno, vamos a hacer la sesión muy precisa. Vamos a trabajar sobre la cuestión de la metáfora. La metáfora está ligada al símbolo. No todo símbolo es una metáfora, pero toda metáfora es un símbolo. ¿Qué es la metáfora? Es una herramienta de transformación. La metáfora es un conjunto de signos que transforman algo en otras circunstancias. Lo tenemos muy claro cuando lo ponemos en lenguaje, ¿no? Comparar a una mujer con una rosa, comparar a una puesta de sol con el color de la encía de los jaguares. Hacemos comparaciones, si son afortunadas, si tienen potencia, entonces entramos en una transformación. Hay metáforas que definen una cosmovisión. Para mí, el ejemplo más claro de esto que estoy diciendo lo constituye el I Ching, el libro de los cambios, chino. Es un libro que, como ustedes saben, se lee como poesía, se lee como un oráculo, se lee como filosofía, se lee como historia. Tiene la historia china de varias alturas, varias generaciones. Se lee como un libro de sabiduría, se lee como un libro místico también. La metáfora de I Ching es muy contundente y por tanto elegante, sencilla y clara. Son 2 elementos que se unen, 2 trigramas, 2 conjuntos de 3 líneas. Si lo quieres reducir incluso más, se reduce a una línea continua y una línea discontinua.
y 64 opciones de combinación entre estos trigramas. Cada elemento contiene una visión de la vida. Todas las variantes están unidas por el principio básico de que todo está en constante mutación. Fíjate qué poderosa metáfora y cuánto ha dado y nos sigue dando. Ahora dejo aquí el espacio para que alguien, que seguramente alguno de ustedes es visitante consuetudinaria del I Ching, se quiere aportar algo a esta herramienta metafórica. ¿Qué más podemos destacar? Hay mucho más de lo que he dicho, por supuesto, mucho más. ¿O alguna otra metáfora que para ustedes sea o haya sido en su vida de utilidad? Las metáforas siempre nos son útiles para transformarnos. Emilio, a mí me gustaría compartir algo del I Ching. Sí, Yarida. Creo que cuando yo pasé muy por encima del estudio del I Ching y de la medicina tradicional china, justo encontré una metáfora que me sorprendió mucho, y ahora que lo mencionaste, de las 4 combinaciones posibles para hablarte de un suceso. Justo en la medicina nos hablaban de las 64 posibilidades bioquímicas, no recuerdo el nombre, pero que tiene el cromosoma para gestar la vida. O sea, algo sucede en el cromosoma humano que coincide con las 64 posibilidades de existencia de las que habla el I Ching. Me alucinó cuando me lo compartieron, y creo que es una metáfora muy fuerte acerca de, pues, del suceso de la vida. Nada más. Bueno, a mí, Sí, agradezco mucho tu comentario, Yaride, porque en efecto no está desligado de lo que es el ciclo de los movimientos de la vida. El I Ching, en sus metáforas, está ligado al viento, al fuego, a la tierra, a la montaña. Está ligado a la noche, al agua, al fluir. Entonces, a pesar de que es una herramienta cultural muy sofisticada, incorpora lo que podríamos llamar la sabiduría de natura. Yo quisiera agregar algo de cómo la metáfora ha estado presente en mi vida como más cotidiana, ¿no? Empezando por los libros infantiles o las fábulas, mitos que uno empieza a leer así. Yo recuerdo 6 años, tenía un mundo imaginario muy fuerte gracias a los libros, ¿no? Más un proceso de trauma que era la necesidad de estar dentro de la fantasía, ¿no? Pero al mismo tiempo actualmente noto ya con más herramientas psicológicas incluso, pues que era buscar este camino del héroe, ¿no? Esta resolución, esta resiliencia orgánica que tenemos los seres vivos, siento la naturaleza en sí, a través de las metáforas de los cuentos infantiles, ¿no? Y pues me he dado cuenta también de esto cuando me he acercado ya edad más grande al tarot, ¿no? Porque cuando me acercaba al tarot veía mucho de los cuentos infantiles y bueno, luego leyendo sobre el sagrado femenino,
mujeres que corren con los lobos, como ver toda esta parte que se deconstruye de los mitos y en realidad tal vez la parte más cruda, ¿no? Ya no tan capitalizada. Entonces, ahí también noté mucho la metáfora en cómo podría ser distinta, pegar de distinto a buscar la princesa o a buscar la mujer salvaje, ¿no? Entonces, bueno, ese es como, a mí me cuesta en el sentido de cuando estoy haciendo buto, por ejemplo, y encuentro un código y ponerle un punto, un nombre metafórico. Eso es algo que me cuesta y que recién me he dado cuenta que me cuesta. Pero pues sí, pero al mismo tiempo me sorprende que me cueste tanto si he estado tan inmersa desde tan pequeña, ¿no? Entonces, bueno, estoy por ahí como también un poco en esa búsqueda y en esa incertidumbre, pero pues aquí para recibir un poco y también abriéndolo como pregunta, ¿no? Cómo yo metaforizo más mi movimiento al moverlo palabras poéticas, ¿no? Otra cosa que me he dado cuenta que en la danza nosotros nos acercamos mucho al lenguaje no verbal y esa es la parte que cuesta más tal vez para nosotros llevarlo al lenguaje verbal. Me sorprende mucho, he estado mucho encontrando esta forma de lenguaje que tenemos estas personas que nos gusta hablar siendo danza, ¿no? Entonces, bueno, por ahí voy, esas mis preguntas, incertidumbres y aportes. Ay, gracias, Isa. Me siento reidentificada con vos. De hecho, cuando nombraban esto de la metáfora, lo primero que se me pasó en la cabeza fue mujeres que corren con lobos. A mí me pasa como vos, que estoy muy influenciada con los cuentos, con el tarot que elijo tiene los cuentos. Entonces, cuando no es, lo conozco al Lichí, pero no tan de cerca. Entonces, cuando también traían esto de la metáfora, automáticamente asocié con los cuentos, con mujeres que corren con lobos, con los cuentos de hadas, como también eh, los cuentos, todos los personajes están, podemos ser nosotros mismos, entonces como el camino del héroe, también ahí, bueno, de Clarisa Píndola, para mí fue como muy marcado mujeres que corren con lobos, y también traigo a esto la misma pregunta que vos, ¿no? En esto de que también traía Emilio, ¿qué le podemos pedir hoy al diplomado y lo que queda? Es justamente todo esto, ¿no? O sea, como tenemos tanto la poética, ¿no? A través del mundo de los cuentos, de la imaginación, pero cómo se alinea la mente con el cuerpo, porque yo estoy en un momento también de lo mismo, como que ayer me encontré trabajando, trabajo también la danza, todo por el camino más de Grotowski, trabajando los verbos, como que todo un mundo imaginativo, digo, pero ¿cómo lo paso por el cuerpo? Como que a veces siento que hay una traba en cómo manifestar toda esa metáfora, todo ese mundo tan grande que tiene nuestra mente, a pasarlo como el cuerpo, y como que todavía siento que lo sigo viendo como algo dual, ¿no? La mente por un lado y el cuerpo como otro, y me preguntas, ¿cómo hago para integrar? ¿Cómo hago para volverme una con mi cuerpo y con mi mente y poder realmente que mi cuerpo sienta esa metáfora, ¿no? Que mi mente lo tiene tan claro, que quizás son conceptos claros que lo tengo, pero que mi cuerpo todavía no. Y volviendo a lo del diplomado, es como, claro, hay tanta información que nos cargan en la mente y digo, ¿cómo hago para que todo esto que está acá de la mente pase por el cuerpo? Así que bueno, eso, me siento reidentificada con vos. Solo para ser un poco clara aquí, a mí me pasa un poco al revés, el sentido de lo siento, pero llevarlo a palabras, a la metáfora ya escrita, ahí es donde, como la teoría sí la puedo sentir, pero ya yo sacarla en palabras, esa es la parte que me cuesta muchísimo, sacarlo en palabras, mi movimiento, poder escribir a cierta algo, ¿no? O sea, realmente me cuesta mucho esa parte de poder escribir una poesía. Por ejemplo, al nombrar un código en buto, ¿no? No sé, muy descriptivo. Y me decía mi profe Carlos Cruz, me decía, más metáfora. Y hice yo, pero es que, ¿qué es eso, no? Un poco. Entonces, bueno, ahí estoy en esa parte de tratar de nombrar desde la metáfora esto que siento, ¿no? No tan desde lo descriptivo. Por ahí, ajá. Es un combate, en efecto, contra algo
incrustado desde el inicio de nuestra vida. No se escucha. Disculpa, Emiliano, no se escucha. No importa. No, ¿qué tal ahora? ¿Se escucha Ahora mejor? sí. Sí, Bueno, es algo que tenemos incrustado en nuestro cuerpo, es una lucha contra un enemigo muy poderoso, porque es lo que nos constituye. El lenguaje nos ha hecho. Somos lo que nos han dicho que somos. Buscar nuestro camino como vida genuina, como individualidad, es precisamente trascender esos mandatos. En ocasiones son mandatos tan fuertes que parecen maldiciones. No es exagerado invitarte a ver tu cuerpo de la manera como un tapiz, como una tela en la cual hay inscripciones. El cuerpo está marcado. Hay marcas muy profundas y algunas de esas marcas son maldiciones. Maldición porque nos impide efectuar ciertos actos que son benéficos para nosotros. Un maestro, ¿se escucha lo que estoy diciendo? Un maestro de nosotros llamado Stravinsky, gran iniciado serbio que acaba de fallecer, mencionaba a estos elementos de mandato como core belief, una creencia incrustada. Si tomaste intuitivamente el camino de la danza y el camino del ritual, tomaste un camino muy adecuado para trabajar contra estos core beliefs. Precisamente porque es un camino que, porque es un camino que no requiere que manejes los códigos del lenguaje. ¿Se escucha? no escuché desde la parte de que se escogió un camino muy y ya no escuché más, como que se corta mucho. Amor. Hola, hola. Hola. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, Ahí se Sí, escucha mejor, sí te sí. escuchas. Ujú. ¿Se escucha mejor o mucho mejor? mucho mejor. Ah, qué maravilla. Bueno, voy a retomar desde el inicio porque se me parece que no sirvió nada lo que estaba diciendo, ¿no? Es clave comprender que la danza no es un lenguaje. No lo es. Hay muchos bailes que son un lenguaje porque pasan por los códigos. Sin entrar en muchas complicaciones teóricas, para que haya un lenguaje tiene que haber un código que se comparte. Y ese código tiene que facilitar la comunicación, ¿verdad? A nosotros no nos interesa realmente el baile, es decir, seguir un código. Nos interesa el estado de danza. Significa la trascendencia precisamente de los paradigmas. El vínculo directo con la energía. Nos interesa la exploración de los profundos estados del ser. Para llegar a esos estados, no nos sirve pasar por un código. De otra manera dicho, ya sé que somos seres significantes, eso no hay manera de evitarlo, pero hay mucho de la experiencia que no necesita significar. Tiene sentido, pero no necesariamente significación. Esta es una llamada de atención que hacía hacia el final de los años 60 esta intelectual norteamericana llamada Susan Sontag en un ensayo que se llama Contra la interpretación. Se refería a contra la interpretación en el terreno artístico.
todo lo queremos interpretar, queremos que todo signifique, pero el arte no es un territorio en donde todo se lea como un mensaje, ella enfatizaba, ¿no? Más que una hermenéutica del arte, es decir, que una lectura de los mensajes codificados, necesitamos una erótica del arte. La danza, el estado de danza, lo que busca analizar, investigar, es la comunión, el estado que tenemos para salir de esas redes de codificación y entrar en una experiencia que transgreda eso. Eso, repito, no se va a lograr por medio de un lenguaje. Hasta acá vamos bien. ¿Sí se me escuchó o no? Sí. Bien. Para eso nos sirve la metáfora. La metáfora está en camino entre el lenguaje y el discurso. Es un signo claro, aunque no necesita ser interpretado por el lenguaje. En este caso, para mejor dar el ejemplo, vamos a trabajar con una metáfora. La metáfora es la de la espada. Por eso compartí el video que pedí que vieran antes de la sesión. Pertenece a un festival de Buto en Kioto, reciente del año pasado, y el festival precisamente aborda este concepto de Buto que se llama la espada danzante, el dancing blade, la hoja, el filo danzante. Díganme, por favor, compañeras, ¿dónde está la espada danzante si es que la vieron en el solo de esta mujer y cómo es si es que la llegaron a ver? Yo vi dos cosas que vi la espada. Una parte, bueno, los abanicos, incluso el color de los abanicos, como que el filo de los abanicos, ahí me da muchos códigos de lo que es una espada, ¿no? Y en otra parte, el aire, la ligereza, o sea, esta parte del movimiento de su ligereza. Hay un movimiento que hace donde agarra algo desde el abanico y lo suelta. Para mí esa es esa como esa finura, no sé cómo llamarlo, de la espada, ¿no? Ese filo. Entonces, pues sí, ahí yo lo vi. Bien, nada más la invitación a no llamar los códigos, sino imágenes. Eso es muy bueno lo que tú pusiste. Son imágenes. Las metáforas descansan, se corporeizan en imágenes. Eso fue muy afortunado, Isabel. Gracias. Metáfora igual a un conjunto de imágenes que tienen potencia trascendente. Y por lo demás, viste muy buenos elementos. ¿Alguien más? ¿Algunos elementos que agregar? ¿Por qué Dancing Blade? Bueno, a mí me evoca la palabra espada, me remite mucho al peligro, y porque es un arma, ¿no? Un arma filosa. Y justo cuando veía parte de las danzas, me parece que tiene una muy buena metáfora porque el peligro de la danza buto siento que radica justo en la ausencia del lenguaje. O sea, no estás viendo la reproducción de una técnica, o sea, cada bailarín tiene su propio mundo y creo que eso de pronto pone en peligro porque no está sujeta a un método o a un lenguaje ya establecido, ¿no? Y eso pues es arriesgado. Y, y pues ahí que yo puedo juntar en mi cerebro la metáfora de espada, ¿no? De arriesgarte. Y bueno, además de que hay una parte, no recuerdo qué danza, me parece que la tercera, perdón mi memoria, no recuerdo el nombre de esta bailarina, pero tiene como flores en la cabeza, parece cristiana, y tiene una danza muy marcial también, hay movimientos como muy marciales en ella. Entonces, bueno, también eso me acerca a la palabra espada, ¿no? Como a lo primitivo de un acto marcial, ¿no? De una energía marcial, pues sí, de alerta, de que cada respiración y cada paso es vital, ¿no? Porque la vida es en muchos sentidos peligro, ¿no?
Entonces, a mí eso es lo que me evocó. Gracias, Yaride. Muy venturosa tu observación. En efecto, está relacionada con el peligro como una circunstancia que aviva los sentidos profundos. Eso también es un trabajo de Grotowski que había sido mencionado antes por Gise, ¿no? Lo decía el maestro Grotowski de manera muy enfática. No hay gran clase energética, sino con respecto a un gran peligro. Peligro y momentos de suerte que se abren, ¿no? En varios tratados de combate, mencionaremos algunos más adelante, se pone énfasis en la necesidad de tener esa alianza con la suerte que el guerrero necesita como algo indispensable. La suerte le bendice, la suerte es amiga de él, le favorece, ¿no? En la Ilíada, Homero se refiere a la suerte también de Ulises, su ingenio promovía la empatía de esta diosa, ¿no? Y también al peligro se une un elemento que es muy importante, el coraje. Dicho no como valentía, sino como coraje, porque coraje tiene una raíz que está involucrada con el corazón, fuerza de corazón, la fuerza elemental que necesitamos para mantenernos vivos. Nada más fuerte que el corazón. Corazón como la espada del cuerpo. En el cuerpo la metáfora es muy clara de la espada danzante. La empuñadura de la espada, ¿no? Es toda la red pélvica y la espada es la columna vertebral. La iluminación, que es una carta, esto que estoy diciendo también es una descripción de una de las cartas del tarot que les compartí, el tarot del maestro Aleister Crowley, Frida Hargis, es el as de espadas. Si ustedes buscan el as de espadas, es esta espada iluminada. Esta es la metáfora del iniciado que alcanza la iluminación. Es la metáfora que está en el árbol de la vida judío también, el Os Chaim, ¿no? Las diversas sefirot que llegan a Keter, la corona. ¿Qué ¿Puedo decir necesita? algo? Sí, Isa. También a mí me llamaba mucho la atención y como que veía mucho la metáfora de sí, este filo y como decía Yari, de la parte del peligro, ¿no? Pero todo eso requiere de una sutileza impresionante. Y o sea, eso es como lo que yo veía en el movimiento. Sí, todo esto peligro, todo esto filoso, todo esto tal vez así cortante, ¿no? Pero la sutileza y los relaciono con esto del coraje, ¿no? O sea, sí, el coraje es mucha fuerza, mucha valentía, pero también está esta sutileza de sentir el corazón y de que te guíe el corazón, ¿no? O sea, del amor, si lo queremos poner en una palabra más universal, ¿no? Entonces, sí, eso. Qué buena observación, Isa. En efecto, una fuerza de sutileza. La espada está construida así. Una espada rígida y pesada de un acero así aparentemente fuerte por su pesadez y por su rigidez, se quiebra en un golpe. Para que la espada tenga excepcionales cualidades, para que destaque, tiene que tener el equilibrio perfecto entre fuerza y flexibilidad. La espada ondula y al ondular canta. Cuando la espada se blande, porque hay un verbo que es blandir, precisamente se refiere al manejo de la espada, al agitar el cuchillo en la mano. Cuando la espada se blande, entonces, si lo vemos en cámara lenta, la espada está ondulándose, no es una espada completamente vertical. Es como me lo hacía ver la compañera que está conmigo y que me hizo favor de prestar su smartphone, Anastasia, también llamada Caligo Chorev. Ella es una maestra que trabaja conmigo. Es la unión de dos fuerzas, la fuerza fálica y la fuerza femenina, la fuerza ondulante. Esa es la fuerza de la espada. La espada danzante es el camino del guerrero,
como un camino de conocimiento. El danzante es un tipo de guerrero en este sentido, ¿no? La fuerza la da, ¿qué da la fuerza para el guerrero danzante? ¿Cuál es la fuerza que tenemos en danza? ¿Qué nos sostiene? Las fuerzas Mm, opuestas, pienso. sí, justo eso iba a decir. La unión de los opuestos. Claro, porque podemos caer, podemos levantarnos. Es necesario aprender a caer para volar, ¿no? Y recuerdan lo que Ay, decíamos cuando, anteriormente de las enseñanzas a la Dakini, ¿no? Asciende con la conducta y desciende con la visión. Esto implica también la voluntad. Es una cuestión principal. Esa fuerza de las cuestiones opuestas tiene una tercerización importante, la voluntad. ¿Qué es la voluntad en este terreno? La toma de decisiones. Esa es nuestra espada, la toma de decisiones. Perdón, interrumpí a alguien que quería hablar, no sé si era Kiste o Yaride. no, esta asociación de que cuando se me habla, de cuando escucho la espada, también la espada como esto como de danzarina, también la asocio mucho con la pluma. Y que la Claro. siento muy semejante. Si vos la ves la pluma también es como más, no es tan fuerte como una espada, pero a la vez sí es fuerte como una espada, como no sé, como que si me venís con la imagen de la espada y está muy presente la pluma. Claro, es la imagen del gallito de pelea, ¿no? Un conjunto de plumas que es como una llamarada, como un fuego que tiene filo, un fuego con filo. En la mística hay importantes alusiones a espadas mágicas. Quizás la tradición que tenemos como occidentales sea la del rey Arturo, ¿no? Un rey místico de Inglaterra, cuya historia está vinculada a un regalo mágico que le da la dama del lago, una chamán. Y esta espada está clavada en una piedra. Solamente un iniciado, el iniciado correcto, la puede sacar de la piedra. Muchos lo intentan, pero nadie lo logra hasta que llega este ser, Arturo, antes de convertirse en rey, y al sacar la espada, pues inicia su camino como rey, ¿no? Es una figura alquímica, obviamente, ¿no? Es una metáfora alquímica, precisamente, la espada en la piedra, ¿no? De alguna manera, todos tenemos que sacar nuestra espada de la piedra que nos toca. ¿Identificas cuál es la espada en la piedra en tu camino? ¿La has vislumbrado? Quizás suceda que aparece y reaparece constantemente. Hay otras historias, hay muchas de la tradición oriental, ¿no? Pensemos en el trabajo de los samuráis. Tienen 2 libros clave que por ahí Yaride a lo mejor los conoce. Uno se llama Hagakure y otro es el Bushido. Ambos son libros de sabiduría del samurái que inicia su camino aprendiendo a morir. Trabaja particularmente sobre eso, sobre la vida que nos sostiene, un elemento que es vacío. De hecho, hay un extracto del libro del Hagakure que dice que la forma se sostiene en el emptiness, en inglés, emptiness, como el lugar, la región del vacío. Eso fue escrito en siglos pasados. Ahora sabemos, por la física cuántica, que el lugar de la materia es muy poco en el ente vivo, ¿no? Que es una realidad científica que lo que es material descansa en este espacio de vacío, un espacio vibracional, ¿no? Es ahí la cualidad de la espada también, una cualidad vibratoria. Trabajar el Dancing Blade, como lo hace esta intérprete, ¿no? Implica, como bien lo había dicho Isa, una mezcla de fuerza en el detalle,
No es una demostración de físico-culturismo, de un Hércules, sino una fuerza exquisita que se trabaja en el detalle. Hacia afuera, lo que se ve parece mínimo, pero requiere de una fortaleza interior, de un entrenamiento impresionante. ¿Puedo decir algo? Claro. Sí, de hecho, en la práctica de las artes marciales chinas, cuando utilizas la espada, y me vino esta reflexión a la mente ahora que Gise mencionaba el sonido. Cuando truena la espada, cuando genera sonido, es porque el movimiento realmente viene cargado de fuerza. Y siempre la ejecución de ese movimiento parte de la respiración y de un movimiento suave para que el desenlace del movimiento sea realmente explosivo y fuerte, pero si no lo precede una energía de suavidad, no se logra, no se logra el sonido. Si parte de la dureza, la espada se queda literal tiesa y no suena. Entonces, cuando escuchas sonar una espada, es porque sabes que hay un trabajo de suavidad detrás. Y también hay una frase que se usa mucho en las artes marciales internas, que la verdadera fuerza parte de la suavidad, no de la dureza. Ay, qué lindo lo que mencionás a mí. Ay, asocio todo. Esto de la espada y de la suavidad, se me viene el instrumento del cuenco tibetano, que cuando vos tenés que tocarlo, también tenés que aplicar cierta firmeza para tocarlo, pero también suavidad, porque si no, no suena el cuenco. Si vos no aplicás esa firmeza equilibrada con esa suavidad, no suena. Entonces se asocia, de hecho, a esto de las fuerzas de los opuestos. Y hay algo que mencionaste que es también esto de la respiración. Entonces también la fuerza del aire está presente en todo esto también. No solamente la fuerza de los opuestos, sino también como que yo lo siento muy importante, la fortaleza y la fuerza del aire, de la respiración. En el trabajo es muy importante considerar la cuestión de la voluntad, es lo que va a sostener la espada. Pero esa voluntad, como muy bien lo acaba de decir Yaride, requiere, ella lo llamó suavidad, yo también lo llamaría, además de suavidad, flexibilidad. Una voluntad sin cambiar es muy seguro que se estrelle y se quiebre. Tengo una voluntad determinada, tengo un foco de atención, voy hacia allá, pero tengo también necesariamente que tener cierto rango de adaptabilidad. Quizá no sucede exactamente lo que quiero. Debo estar preparado para ello, pero sé que va a suceder lo mejor para mí. Así que eso es un gran aliado de mi camino, la posibilidad de cambiar de rumbo. No hay fracaso, hay un cambio de camino, una derivación. Quizá pueda ser mejor de lo que yo pude imaginar. Aquí con la compañera que, repito, me hizo el favor de prestar el smartphone, tenemos una práctica que hemos desarrollado en la investigación de nuestro grupo de tarot, porque hacemos una investigación sobre el tarot. Y es una práctica de diseñar el futuro, es decir, establecer cómo queremos que sea el futuro, cómo va a ser. El futuro del mismo día, aquí a las 7 de la noche va a pasar esto, ¿no? Entonces jugamos a que suceda eso. ¿Me quieres ayudar? No, bueno. Pues básicamente determinamos una circunstancia y esa circunstancia se va a cumplir. Nos hemos dado cuenta que la circunstancia, además de cumplirse, se cumple en condiciones muchísimo mejores o más completas o diferentes que nos traen sorpresas que no habíamos nosotros contemplado en un inicio, ¿no? A eso me refiero. Utilizamos la espada, pero la espada
ondulan. El símbolo de la espada no es solamente la hoja de acero recta, es también la serpiente. Por eso en muchos símbolos antiguos encontrarás, por ejemplo, a una dama sosteniendo un espejo enfrente de su rostro y la empuñadura del espejo es larga y es una serpiente. Esta es una metáfora que tiene que ver con el Evangelio de María Magdalena. La fuerza receptora propicia el curso fuerte y decisivo de la fuerza fálica. A la vez, esto está vinculado con el movimiento del que hablamos en la sesión anterior, la peristalsis. Peristalsis que ustedes van a poder observar muy bien y con mucha amplitud en la herramienta de Steve Paxton, Material for the Spine. Así que yo nuevamente les convido a descargarla y a utilizarla, a investigarla. Les puede dar mucho al respecto de este tema que estamos hablando. Por supuesto, no me voy a contener porque hay varias películas muy buenas que yo creo que tocan este tema de diversas maneras. Se me ocurre Ghost Dog, El Camino del Samurái, de Jim Jarmusch, que desarrolla esto desde el aspecto de la tradición de este libro samurái que se llama Hagakure. Hay otra que seguramente habrán visto porque fue muy famosa, se llama El Tigre y el Dragón, que habla de una espada legendaria, el Destino Verde. Otra que se refiere a Excalibur. Bueno, también me gustaría saber que si ustedes tienen alguna recomendación. Espérenme tantito. Bueno. No es una recomendación, sin embargo, cuando yo veía esta danza que teníamos que ver hoy, pensaba mucho en el tarot, ¿no? O sea, es inevitable para mí ver el arquetipo de la espada en el movimiento, o sea, es todo, ¿no? El arquetipo es como esto, ambas, todo, ¿no? El todo, o sea, es como muchos símbolos del arquetipo del aire o de lo mental. Entonces, ahorita que mencionabas lo de la espada y la serpiente, pues es como una armonía entre lo analítico, pienso, y la sabiduría, ¿no? La sabiduría para mí es este saber, o sea, un saber desde la experiencia corpórea, ¿no? Entonces, pues nada, o sea, creo que me impresiona mucho cómo se junta todo y cómo todo lo puedo encontrar en el tarot. Eh, es algo y creo que es la herramienta metafórica más fuerte que he estado teniendo actualmente. Entonces, bueno, es inevitable relacionarlo con eso. Entonces, si estamos yendo a un punto de recomendación, yo recomendaría, aunque sea en internet, ver las imágenes de lo que es el mazo al menos de las espadas, ¿no? Un poco y porque, o sea, es que es todo, ¿no? Esta cabeza y me parece muy interesante como esa parte de, no solo, o sea, la danza, también siento que podemos visualizar el lenguaje corporal de la danza en las cartas. Es algo así, el movimiento en sí. Entonces, bueno, eso. De acuerdo. Sigamos la imagen, no el código. Sigamos el discurso, no el lenguaje. Gracias, Yaride, por la recomendación muy apreciada. Voy a pasar este libro también que nos estás indicando, El Camino de la Espada. Bellísimo. Hay mucho que platicar al respecto, compañeras, pero yo creo que podemos dejar lugar a ver los contenidos que se han derivado de la sesión y continuar platicando en el chat, ¿vale? Si quieren ir el lunes a la sesión, las espero con muchísimo gusto. Gracias. Pero no dejemos la sesión sin despedir. Si alguien quiere decir algo, porque noto ahí una inquietud muy hermosa en el grupo, así que no quisiera, no sé, pinchar el globo.
Ah, ¿no? Tú, Marilyn, estabas muy silenciosa en esta sesión. Sí, estuve escuchando, pasa que decían una cosa, otra, y a mí mi cerebro se volaba. Me encantó. Lo que pensé o recordé todo el encuentro, así para decirlo rapidito, es a Lorca, a Federico García Lorca. Por ahí es muy personal, pero desde que mencionaste la metáfora, pensé en él como alguien, poeta muy metafórico y bueno, y dramaturgo, y todo lo que Lorca era. Y luego que apareció esto yo le pongo ahí, por lo que hago, Marte-Venus, ¿no? Aries-Libra, ese yin y yang de receptivo y activo que es la danza del guerrero, o el danzante como guerrero, el guerrero, como ese lugar, esos dos lugares, esos dos opuestos, pero al mismo tiempo tan indisociables. Y me acordé, esto llevándolo a Lorca, pero no me acuerdo exacto, después lo voy a buscar, una escena, creo que es de Yerma, donde aparece el acto amoroso, sexual, también como un combate y con unos, metafóricamente con colores y animales, y eso quería tratar de acordarme más exacto, después lo voy a buscar, pero bueno, me llevó ahí lo que hablamos hoy y creo que es como, en eso se me unió todo lo que fuimos tocando, y también este año estuve a full con que nunca había hecho, hacía fondo de artes marciales, un kung fu muy tradicional, y bueno, veo todo lo que tiene de danza, ¿no? Así que me encantó, me resonó mucho en lo personal, lo charlado, después creo que lo voy a ordenar más internamente para compartir, pero si es mencionar a alguien, me acordé mucho del trabajo de Lorca, y creo que Yerma, lo que estaba, la imagen que tengo, las imágenes que tengo en la cabeza. Muchas gracias, Marilyn, por traer aquí la cuestión del acto erótico, porque sin duda es una dimensión en donde esto que hemos estado hablando se desarrolla de una forma muy particular. Ay, me perdí. Bueno, compañeras, pues muchas gracias. Gracias. Nos seguimos viendo otro ratito antes de... Gracias, buenas tardes. Chao. Gracias.